El cuchillo estaba en mi mano, amenazante, como si tuviera vida propia, y su peso latía al ritmo caótico de mis pensamientos enloquecidos. No recordaba haberlo recogido. No recordaba si era real o si era otra ilusión de las que me acechaba desde hacía semanas. Todo se desdoblaba y distorsionaba a mi alrededor. Las paredes respiraban. Susurros que parecían venir de las grietas se colaban en mis oídos, hiriendo mi mente con sonidos ininteligibles y aterradores. El aire parecía temblar con cada viento que me rodeaba. Los muebles se descomponían y reconstruían en formas aterradoras, y todo parecía conspirar en mi contra. Mi madre estaba frente a mí, pero su rostro se distorsionaba en múltiples versiones de sí misma, figuras borrosas que se mezclaban con los delirios. Cada vez que parpadeaba, su expresión cambiaba, un momento suplicante, al siguiente cruel y luego indiferente, como si cambiara de máscaras en una obra de teatro macabra. En mi mente, la certeza de su traición era tan real como el cuchillo entre mis dedos. Creía que ella, esa figura borrosa que parecía disolverse y aparecer en diferentes esquinas de esa cocina, había construido un plan para conspirar en contra de mí. Mi mente, intoxicada y rota, me mantenía en alerta, y ese cuchillo empuñado en mi mano era mi única defensa. Sentía que si la dejaba salir, me despojaría de mi última chispa de cordura. Quería implorarle, pero mi mandíbula estaba sellada como si estuviera pegada con cera derretida. Las drogas habían convertido mis músculos en fierro helado, dejándome atrapado en un cuerpo que ya no era mío. Dentro de mi cabeza, oía mi propia voz descomponerse en palabras inconexas, como una conversación rota, una súplica que nunca llegaría a sus oídos. Sabía que le rogaba que no me abandonara, que no me olvidara en aquel abismo en el que mi mente se hundía más y más. Pero mi lengua estaba prisionera, encadenada por los residuos de sustancias que parecían corroer mi propia humanidad. Entonces apareció una señora. Su voz llegaba a mí como a través de un túnel, lejana y extraña, rodeada de lamentos que no terminaban de disiparse. Vecinito, suelta el cuchillo, tu mami se tiene que ir. Su mano tocó mi brazo y en su contacto, aunque lleno de ternura, me parecía tan solo una amenaza, un extraño calor que atravesaba la neblina de mi paranoia. Un beso de Judas. Su amable gesto no era lo que parecía. Ella también formaba parte del complot, de un mundo que se conjuraba para destruirme. Mi piel ardía con su toque, y en ese momento, su ternura me parecía un veneno, un engaño. La vecina también era mi enemigo, un peón en el juego de mi madre, de aquel abandono que se cernía sobre mí como una sombra desgarradora. Observé cómo mi madre se marchaba, mientras la vecina me confortaba con las caricias de su distracción. Cada paso suyo dejaba un hueco de soledad en mi corazón. Cada vez que se alejaba más, la calle y el mundo entero parecían desplomarse en sombras líquidas y sucias, deformando todo lo que una vez me fue familiar. En mi pecho palpitaba una mezcla amarga de tristeza y rabia, una emoción que no alcanzaba a entender, que parecía evaporarse tan pronto como intentaba definirla. Corrí por el pasillo del andador para ganarle a huir, para poder decir fui yo quien se marchó y no a quien abandonaron. Ese pensamiento me sería difícil soportar. Entonces, desde la ventana de su automóvil, vi su mano extendida alcanzándome, extendiendo un puñado de monedas hacia mí, y escuché su voz como un murmullo entrecortado que decía: Papi, ten estas monedas aunque sea para el taxi, para un taxi, aunque sea. Volvió a repetir. Me quedé allí helado, observando las monedas brillando en el hueco de su mano. El frío se aferraba a mi piel, aunque el sol ardiente de ese verano traspasaba mi corazón. Y mis manos temblaron cuando la vi sacar ese puñado de monedas y extenderlas hacia mí, como si estuviera alimentando a un perro abandonado en la calle. Cada centavo relucía con una burla muda, proyectando sombras ásperas sobre mi dignidad destrozada. Al ver su rostro lleno de lágrimas decir: Ten, papi, para un taxi, aunque sea. Sentí un vacío en el pecho que parecía expandirse hasta tragarme.
Cada moneda era como un cuchillo que perforaba lo poco que quedaba de mi orgullo, rasgándolo en tiras finas y dejando mi identidad hecha pedazos. En ese instante, no comprendí que lo único que podía ofrecerme ya no era su amor, ni siquiera su compasión, sino un puñado de monedas que resonaban como golpes en el hueco de su mano, burlándose de mi miseria. ¿Y a dónde le diría al taxista que me llevara? Sí, esto era una burla. Las puertas de casa habían sido cerradas con un doble cerrojo que resonó en mi mente como la sentencia definitiva de mi exilio. Su sonido seco, cuando giró la llave, selló con un eco despiadado mi destino. Estaba encerrado en una jaula invisible, una prisión sin barrotes, pero inescapable, sin refugio ni destino. Un espectro vagabundo que ni a perro llegaba, marcado por el rechazo de quienes alguna vez amé. En mi mente estallaban recuerdos difusos y fragmentados de un pasado que ya no podía reconstruir, y cada uno me clavaba un aguijón de amargura. Era una sombra de lo que fui, un ser desfigurado por mis propios excesos y abandonado por todos. Sentía que las calles se burlaban de mí, que los semáforos, las luces y hasta el viento me juzgaban, y me hundía en una soledad sofocante y brutal, una que me recordaba que el amor de madre que alguna vez conocí se había reducido a unas pocas monedas que, en el fondo, una parte rota de mí deseaba que mi madre dejara esas monedas caer al suelo. Fantaseaba recoger esas monedas mientras nadie miraba humillado y en silencio. Pero mi madre arrancó el motor y me quedé allí, solo mirando cómo se iba con mi última esperanza. El aire frío de los rayos ardientes de ese verano me rodeó y en mi mente la escuchaba decir: para un taxi aunque sea, mientras el pavimento parecía fluir como agua sucia bajo mis pies, como un perro sin correa, merodeando cerca de un basurero donde cada resto me recordaba la fragilidad de mi propia existencia. La calle era ahora mi única compañía, y el pensamiento más cruel se aferró a mí como un puñal, como una mordida implacable. No había lugar al que pudiera llamar hogar ni destino, al cual un taxista me pudiera llevar, salvo al vacío de mi propio abandono.